Ya está Andrés Chiriboga, él es experto obviamente en finanzas y en sociología. Y lo que queremos conocer, Andrés, primero, bienvenido y gracias por tu tiempo aquí en confirmado.net. Hola Alex, buen día. Muchísimas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Gracias, Andrés. Bueno, lo que queremos conocer es cómo se ve, justamente cuál es el análisis que hace Andrés Chiriboga a lo que está sucediendo en el país en lo referente al caso Pandora Papers. ¿Qué es lo que se debería esperar con esta investigación que arrancó el día de ayer en la Asamblea Nacional? Bueno, es importante el paso que ha dado la Asamblea Nacional al constituir esta comisión a asignarle, más bien dicho, esta investigación a la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿no es cierto? Es una investigación que tiene que entrar en muchísimo detalle, mostrar toda la información que sea posible y asimismo las carencias. Tengamos en cuenta sobre todo que está en ciernes una serie de leyes que podrían haber ser violadas, ¿no es cierto? Se ha mencionado muchísimo la ley del pacto ético, que incluso en el caso de eventuales testaferrismos y vinculación de familiares, especialmente del cónyuge o la cónyuge de la persona que está siendo implicada, que está siendo observada, incluso dice que hay presunción y más bien tienen que ser ellos quienes muestren todos los descargos de que efectivamente esas empresas no les pertenecen, no están vinculadas, que existieron las transferencias, que esos recursos volvieron al país. Entonces, incluso ante la falta de información y descargos de las personas que están implicadas en este entramado de matrioshkas, en esta red compleja de mecanismos offshore, que incluso el propio presidente de la República lo ha aceptado anteriormente como banquero, e incluso en el transcurso de la semana anterior, en un public reportaje que le hacía a su amigo Carlos Vera, él incluso dice, bueno, mi plata está acá y está allá. Entonces, incluso ya, digamos, acepta que eso existe, pero necesitan presentar todos los descargos del caso. Entonces es importante que el trabajo sea minucioso y que ese informe que tendrá que finalizar la comisión y presentarlo al Pleno de la Asamblea el 6 de noviembre muestre toda la información que han podido recabar de todas las informaciones, de todas las comparecencias y asimismo muestre las carencias. Porque Alex, en estos entramados offshore muchas veces lo que pasa es que no hay información y no se logra llegar a encontrar información. Interesante lo que los Pandora Papers nos muestran, que es una capa más que habría generado Guillermo Lazo luego de 2017, cuando dijo que se había deshecho de las posiciones de las empresas, de los fondos que tenía en Panamá. Pero resulta que es lo que dicen estas filtraciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en ese momento todo eso pasó a dos fideicomisos establecidos en Dakota del Sur, que es el paraíso fiscal de moda de los super ricos actualmente. Entonces le toca al presidente Lazo decir, miren, efectivamente yo me deshice de mis posiciones. Aquí está la plata. Este señor en Estados Unidos me compró. Con esas transacciones, por favor pídanle al Banco Central que controla el sistema, que gestiona, administra el sistema de pagos, que les muestre el flujo de recursos hacia mi cuenta en el Banco de Guayaquil. Esa plata está en Ecuador. Si es que logra descargar eso, no hay ningún problema. Caso contrario, ¿cierto? La comisión, si es que no logra tener esas pruebas, o peor aún, si efectivamente hay evidencia de que se ha hecho lo contrario, entonces tendría que hacer un informe bastante fuerte con las recomendaciones del caso para el propio Pleno de la Asamblea y para los organismos de control, porque si estamos hablando del pacto ético, violaciones del pacto ético, por ejemplo, tiene que entrar a jugar un rol importante la Contraloría, la Corte Constitucional y evidentemente el propio Pleno de la Asamblea. Eso, Alex, si estamos hablando solamente de violaciones de la ley del pacto ético, que ya es gravísimo y es una vergüenza internacional, pero podría estar en cienes también otras violaciones de otras normas, como ¿Cómo por cuáles? ejemplo el Código Monetario y Financiero de 2014, que les prohíbe a los bancos y a los banqueros tener el control de subsidiarias offshore de bancos domiciliados en paraísos fiscales. Y otro tema de lo que entiendo, viendo un poco cómo está organizando las comparecencias de la investigación la comisión, es justamente una eventual violación de este tipo por la posesión que podría tener indirectamente Guillermo Lazo en un banco que está constituido en Panamá, que ya dos veces le han observado. Entonces, de 2014 le dijeron, Banco de Guayaquil no puede tener el Banco Banisi. Guillermo Lazo, ¿qué es lo que hizo? Le vendió el Banco Banisi a sí mismo. Es decir, el Banco de Guayaquil le vendió a Guillermo Lazo a través de un fideicomiso que él tiene constituido. En el 2017, la Superintendencia de Bancos, y esta es otra entidad que tendrá que jugar un rol importante, le dice, mire, no puede ser, pues además de una tomadura de pelo, esto sigue siendo ilegal. O sea, usted no puede, usted como Banco de Guayaquil no se puede vender a sí mismo como Guillermo Lazo. Entonces, en ese momento, Guillermo Lazo le vende la mitad de la propiedad del banco en Panamá a sus hijos.
que se han ido rotando, ¿no es cierto? El uno ahora es presidente ejecutivo, el otro es miembro de directorio, y el 50% de la posesión de este banco en Panamá, de nuevo está metido en este embrollo, en una serie de fideicomisos ahí con un montón de nombres que se conectan a un fideicomiso que, de la evidencia que se ve en las filtraciones de los Paradise Papers, está conectado directamente con Guillermo Lazo, es una empresa constituida en paraísos fiscales que se llama Positano. Entonces, si es que esto se llega a comprobar o si es que Guillermo Lazo no logra descargar, estaría violando el Código Monetario y Financiero de 2014. Si luego se demuestra que hay delitos tributarios, tendría que actuar el SRI, por ejemplo, además de la Contraloría, la Superintendencia de Bancos y la Fiscalía. Andrés, en ese sentido yo te quisiera consultar, ¿cuánto afecta justamente tu conocimiento es también el tema de finanzas? ¿Cuánto afecta este manejo a través de paraísos fiscales, de empresas offshore, a un estado como a nivel mundial y uno en particular al Ecuador que está dolarizado? Alex, la pregunta es bien importante porque el riesgo que corremos en este tema, más allá de el revuelo a nivel de fuerzas políticas, ustedes ven que ya hay un aumento de las tensiones entre el presidente de la República y la Asamblea, es una vergüenza internacional, pero el riesgo que se corre es que la gente diga, bueno, esto no es mi rollo, ¿no? Finalmente estos son millonarios que hacen sus cosas y esto a mí no me afecta. Entonces es importante leerlo en clave personal, en clave ciudadana, cómo esto evidentemente nos afecta personalmente y cómo les afecta a las economías. Empecemos por lo segundo, la afectación a las economías. ¿Cuál es la trampa de los paraísos fiscales? Que efectivamente no sabemos cuánto están evadiendo personas como Guillermo Lazo o están eludiendo personas como Guillermo Lazo. El que nos dice, en el transcurso de 15 años yo he pagado 588 millones. O personalmente yo el año pasado pagué 2.5 millones de dólares. Entonces la gente dice, esto es una barbaridad. ¿Cierto? Lazo lo que dice es, de una manera bastante despectiva, dice, miren esos asambleístas, o le apunta con el dedo al ex candidato Andrés Arauz, que en los últimos 10 años ha pagado 50.000 dólares de impuesto a la renta, digamos, como una persona de clase media alta, que es el economista Arauz. Yo, en cambio, he pagado en un solo año 2.3 millones de dólares. El problema es, pagando 2.3 millones de dólares, imaginen si tenía que pagar 5, imaginen si tenía que pagar 10. Todo lo que eso afecta en términos de lo que recolecta el Estado por impuestos, con su obligación de utilizar esos recursos para generar servicios de salud, para financiar la educación, para dotar de equipo a la policía y para hacer una serie de gastos que está obligado el Estado justamente a realizar para acortar las brechas que existen en la sociedad, ¿no es cierto? Porque hay gente que gana más y hay gente que gana menos. Y a la gente que gana menos, con los impuestos que se les cobra a los más ricos y con otras fuentes de financiamiento, hay que darles servicios de salud, de educación, de seguridad, etc. Entonces las personas tienen que entender que cada dólar o cada 5 millones de dólares o cada 10 millones de dólares que no se pagan, por más que los ricachones estén pagando muchísimos impuestos, les afecta personalmente todos los días, pues son recursos que el Estado debería recanalizar para de alguna manera darles buenos servicios de calidad, sobre todo a las personas que más lo necesitan. Por darles una cifra, un segundo mensaje que me parece importante, Alex, digamos, vamos un poquito más a lo macro, ¿cierto? Ya vemos en el día a día de las familias, entonces es un tema que tiene que interesarle a las personas porque no estamos hablando solo de Guillermo Lazo, ¿cierto? Lo de Guillermo Lazo es un caso patético porque es el presidente de la República, pero sí mismo el 1% de la población, los más ricos, que tienen alrededor de 30.000 millones de dólares depositados fuera del país, algunos en paraísos fiscales, algunos no están en paraísos fiscales, pero ahí también existen muchos casos muy similares de estos entramados que no están contribuyendo al día a día de los servicios públicos que se merecen, que son parte del cumplimiento de los derechos de las personas. Lo que te quería decir en términos más agregados, no hay buena información, porque efectivamente lo que hacen estas guaridas fiscales y estos millonarios es ocultar la información, entonces los cálculos que se pueden hacer son muy estimados. Pero existe, Alex, una entidad que se llama la Red de Justicia Fiscal, la Tax Justice Network, es un nombre en inglés, ¿cierto? Que es una organización de personas que se dedican a investigar los delitos fiscales de los millonarios, de los corruptos, de las personas que hacen delitos y los esconden a través de mecanismos de paraísos fiscales, que levantaron información lo más detallada que lograron. Esto ya realmente con muchísimos huecos y con muchísimas falencias sobre el Ecuador y determinaron que en un periodo de 10 años, ¿cierto? Entre el 2010 y el 2020, anualmente, con la información que lograron recolectar, ellos estiman que cada año el Ecuador pierde alrededor de
$302 millones en recaudación de impuestos. Recaudación de impuestos que debería ir notablemente a servicios de salud, a educación y otros que les he mencionado. Esto corresponde, ellos vieron los presupuestos de temas básicos durante estos años, corresponde alrededor del 7% del presupuesto que tiene el Estado destinado para salud, o el 6% del presupuesto que tiene destinado el Estado para educación. Esto quizás suena todavía medio enredado como para economistas, el presupuesto y demás, pero llevémosle a términos más ciudadanos. Si tomamos este dinero anualmente, $302 millones que se pierden por evasión y elusión de impuestos de los más ricos, como lamentablemente el señor presidente de la República, esto podría pagar anualmente como 61,000, casi 62,000 salarios básicos. Es decir, si con esa plata el Estado quisiera generar empleos directos en el sector de salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, por ejemplo, ¿no es cierto?, que ganan cerca del salario básico, deberían tener un salario mejor, pero supongamos que ganan el salario básico, estamos hablando de una contratación de alrededor de 62,000 profesionales de la salud. ¿Nos afecta eso? Por supuesto que nos afecta eso. Y ya vamos incluso a lo más macro, y con esto cierro la respuesta. Plata que no está en la economía ecuatoriana, mi estimado Alex, son dólares que no ayudan al sostenimiento y al fortalecimiento de la dolarización, que era una de las ofertas de campaña del presidente Lazo. ¿Cómo lo iba a hacer? No sabemos, pero evidentemente, si él y los más ricos del país no tienen la plata en el Ecuador, lo que hacen es debilitan la dolarización y de ninguna manera están cuidando su salud. Andrés, en ese sentido, la siguiente pregunta va con respecto a, aquí el debate se ha mantenido en eso, en si es lícito o no es lícito el manejo a través de paraísos fiscales. ¿Es lícito ese tema? Porque se conoce también que se está trabajando incluso a nivel internacional en eliminar este tipo de mecanismos que los califican como opacos. ¿Qué tan lícito es? Bueno, algunas de las fortunas que lo que hacen es tratan de eludir impuestos, juegan un poco con el tema de lo legal. En este caso, ¿no? Digamos que son recursos fruto de negocios, de actividades deportivas, de actividades artísticas, que lo que hacen es un poco juegan por el borde de la ley y efectivamente no están necesariamente evadiendo impuestos. Cuando hay evasión de impuestos es cuando se está violando flagrantemente la ley, ¿cierto? La ley tributaria, y hay que pagar y no están pagando. Pero luego, digamos, hay algunos espacios medio ambiguos donde efectivamente se puede dar este fenómeno que no se llama elevación, sino la elusión tributaria. Entonces, esto no necesariamente es ilegal, pero es tremendamente inmoral y es descomprometido con el país y con los ciudadanos del país, ¿no es cierto? En el caso en que son fortunas, que son dineros de origen lícito, ¿no es cierto? Ni siquiera hablemos, ¿no es cierto?, de cosas que son fruto de la corrupción o de tráfico de armas, de tráfico de personas, etcétera, que no es el caso. Sin embargo, esto no nos debe desviar la atención, ¿no es cierto? Y que es lo que el presidente Lazo está queriendo decir, es, vean, no se preocupen ni del monto, ni de la ley del pacto ético, ni nada. Yo soy una persona que he hecho mi dinero con mi banco y eso es lo único en lo que ustedes deberían centrarse. En este caso, no, porque incluso si es que no hay defraudación tributaria, mi estimado Alex, como te digo, pueden haber otros delitos que podrían saltar en la investigación que va a hacer la comisión. Uno es la violación de la ley del pacto ético, ¿no es cierto? Está prohibido para candidatos y funcionarios públicos tener posesiones directas o indirectas en paraísos fiscales. Entonces ya estamos en el plano de la ilegalidad, se está violando la ley. Y por otro lado, en el tema del Banco Banisi, y por eso hay toda esta polémica de por qué les convocan a los hijos de Guillermo Lazo. Como decía al inicio, los hijos de Guillermo Lazo, su hijo mayor y su hijo Santiago, tienen parte de las acciones de ese banco en Panamá, son rotativamente han sido directivos de ese banco y efectivamente están siendo convocados como tales. Digamos, no es un proceso de fiscalización, todavía es una investigación un poco más amplia que luego podría derivar en un proceso de fiscalización, pero si es que le están convocando a un directivo ecuatoriano en un banco en Panamá que posiblemente estaría violando las disposiciones del Código Monetario y Financiero de 2014, entonces el señor tiene que rendirle cuentas a la Asamblea, pues. Entonces, en esos casos se están violando ya dos leyes. Incluso, que sería tremendamente lamentable, que no se demuestre que efectivamente ha habido defraudación al fisco. Si la hubiese, si es que hay indicios, el Servicio de Rentas Internas, que depende del Ejecutivo, depende del presidente de la República, tendría que entrar a actuar en un marco, además, sin presión, sin persecución, sin nada, activando los mecanismos para recabar información que tiene, que es una cosa que deberían hacer los asambleístas en el marco de la investigación. Por ejemplo, han saltado estos fideicomisos constituidos en Dakota del Sur,
¿no es cierto? La filtración de los periodistas que también están convocados, ¿no es cierto? El consorcio de periodistas está convocado a la comisión, tiene que dar la mayor cantidad de información posible, protegiendo las fuentes, etcétera, para saber efectivamente qué había en esos correos electrónicos filtrados, donde dice que Lazo está conectado a esos fideicomisos. El SRI, ¿qué es lo que debería hacer? Digamos, defendiendo el país y defendiendo el debido proceso de una institución seria como debería ser el SRI, es activar los mecanismos de intercambio de información que tiene a nivel internacional, o incluso hay unos mecanismos bilaterales, unos tratados que tiene el Ecuador con los Estados Unidos, para decirle al fisco norteamericano: vean, tenemos un ciudadano ecuatoriano que parece que está vinculado a estos fideicomisos, ayúdenme con toda la información posible para que podamos hacer esta investigación. Ahora bien, eso va a tener sus límites porque precisamente esa es la trampa de los paraísos fiscales. No toda la información, no toda la titularidad, no todos los beneficiarios finales pueden revelarse. Y por eso además, justamente los súper ricos van saltando de un paraíso fiscal a otro, ¿no es cierto? Cuando salieron los Panama Papers, Alex, ya fue una vergüenza para Panamá. Entonces, Panamá, si bien sigue siendo un paraíso fiscal, algunas de las leyes del secretismo que tenían ya las han ablandado. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas tramas? Estos súper ricos se van moviendo a otros paraísos fiscales. Y ahora los paraísos fiscales que se han puesto de moda son los paraísos fiscales made in Estados Unidos, made in USA, que son el estado de Delaware, el estado de Dakota del Sur, que es una vergüenza, me parece a mí también para los Estados Unidos, pero donde precisamente se están constituyendo estas nuevas jurisdicciones donde las reglas de secretismo y del no pago de impuestos son lo que imperan. Y es hacia allá donde están yendo los súper ricos. Como ven, en los Pandora Papers señalan el estado de Dakota del Sur, en los Paradise Papers, una serie de fideicomisos que Lazo niega su pertenencia, estaban constituidos en el estado de Delaware. Entonces se ha movido hacia, sospechosamente, y por eso está en marcha una investigación, hacia estados de los Estados Unidos, donde los súper ricos del mundo están ocultando sus posesiones, sus capitales, sus casas, sus terrenos, sus autos, etcétera, defraudando a los fiscos y finalmente, como les digo, y esto es importante para sentar en la población la conciencia de que esto es un tema importante y debería discutirse en el día a día, afectando a cada una de las personas en la obligación que tiene el Estado de recaudar esos impuestos y darles adecuados servicios sociales, salud, educación, seguridad, etcétera. Y además, por supuesto, plata que no está en el Ecuador, que no está pagando impuestos aquí, básicamente no está ayudando a la salud ni del sistema financiero ni del propio sistema dolarizado. Perfecto, Andrés. Finalmente, para culminar esta entrevista, quisiera consultarte sobre el tema este de lo principal de la aclaración por parte del presidente de la República tiene que darse de inmediato, tomando en cuenta que él está tratando de llevar adelante un proyecto de ley tributario donde nuevamente se pide apoyo o respaldo de las clases medias, de aquellos que están ganando $2,000 mensuales y que generan 25,000 al año. Entonces debería ser una aclaración aún más necesaria, más urgente, para que justamente podamos todos apoyar si él también es parte de ese respaldo. Así es, Alex. Mira, no este domingo, sino el domingo pasado se revelaron los papeles de Pandora, los Pandora Papers. El lunes a primera hora, Lazo debía mostrar. Es decir, vea, estos fideicomisos no son míos, ¿no es cierto? Esto es de un señor tal al que le vendí todo esto. La transacción está aquí, el registro en el sistema de pagos del Banco Central. Vea la superintendencia de compañías. Esto les doné a mis hijos, pagué el impuesto a las herencias. Ahí está todo claro. Por favor, cerremos este capítulo. Esto es pura conspiración, ¿no es cierto? Pero él simplemente se ha ido a esto último sin mostrar en absoluto ningún tipo de pruebas. Ante la comisión, el día de mañana que debería acercarse a comparecer, tiene una siguiente opción de mostrar toda la información del caso para mostrar que él efectivamente ni controla directa ni indirectamente ningún tipo de bancos, de fideicomisos o de empresas de papel constituidas en Panamá, en Delaware o en Dakota del Sur. Entonces yo pienso que esa es una obligación y tiene que ser completamente documentada. Si el presidente de la República va en postura bravucona a decir que los ecuatorianos tengan la plata donde sea, más va a sembrar dudas, me parece, en la población y con una asamblea con quien ya tiene una relación bastante tensa. Entonces, digamos, sí preocupa que la actitud vaya a ser esa. Lazo, esperaríamos que vaya en otra actitud, pero si es que lo que muestra son más vacíos, el informe de la comisión básicamente lo que va a tener que reflejar es eso. Perfecto, Andrés.
Muchísimas gracias, queremos agradecer por tu tiempo y siempre están abiertas las puertas aquí en confirmado.net para desarrollar este y otros temas que son sin duda de vital importancia para nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias a las órdenes. Sí, es un tema complicado, pero sobre todo importante el rol de los medios de comunicación, sobre todo alternativos independientes, a que ayuden a mostrar toda la información del caso, ¿cierto? El escrutinio y la veeduría pública en la acción de la comisión y posteriormente en los organismos de control va a ser fundamental. Y ayudar a ciudadanizar esta discusión, porque no es una discusión que forma parte de la bronca entre la Asamblea y el presidente Lazo, parte de un boicot o del triunvirato de la conspiración, como él dice, sino efectivamente es un tema que tiene que preocuparnos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, y nosotros lo que tenemos que pedir es que el presidente de la República, la Asamblea y los órganos de control actúen respetando la ley y la Constitución. Así que es un tema que nos incumbe. Le invito a las personas que nos siguen, que te siguen y que siguen a confirmado.net a enterarse y estar muy pendientes de la evolución de este caso que nos incumbe a todos y a todos. Seguro que sí, Andrés. Una excelente tarde en tu caso y estamos siempre pendientes de todo este apoyo que nos has brindado el día de hoy. Muchas gracias.